Vamos a enlazarnos en algunos segundos para hablar sobre el tema de la agricultura y sobre un conversatorio importante que tiene que ver con la administración del agua, elemento importante y fundamental no solamente para la agricultura, sino para la vida en general. Y vamos a conversar sobre el tema de la agricultura, la realidad de la agricultura en este momento, sus potencialidades futuras, que pasa por decisiones políticas importantes en el marco de las elecciones del próximo año, de manera que el tema de la agricultura para el hombre y las mujeres del campo resulta sumamente importante. Conversar con nuestro invitado, el ingeniero Andrés Alencastre Calderón. Ha sido ministro de Agricultura, es un experto conocedor de la problemática de la agricultura en nuestro país y que está organizando un conversatorio el día de mañana, un conversatorio importante que tiene que ver, el nombre exacto del conversatorio es Territorio y o Jurisdicción Territorial, Dilemas de la Planificación. De manera que vamos a conversar con él. Me dice producción que ya lo tenemos. Le damos la bienvenida al ingeniero Andrés Alencastre Calderón. Bienvenido a Abriendo Puertas, Andrés. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Néstor. Una oportunidad más para saludarte y recomendar siempre la gran tarea que ustedes tienen en la comunicación de los temas esenciales del país. Y agricultura es un elemento, es una actividad económica muy importante para un número también importante de ciudadanos en el mundo y en el ámbito rural. ¿Cuál es la apreciación, la evaluación, Andrés, antes de entrar al conversatorio, de la situación del agro, la situación actual y las potencialidades futuras que se están dando en el marco de una nueva ley de agricultura que se está discutiendo en el Congreso? Bueno, sí, coincido totalmente en el que lo que llamamos agricultura es un tema sumamente importante. 27% de toda la superficie del país se encuentra en la actividad agropecuaria. Y eso significa que es parte de toda la vida nacional. Hay muchas de las funciones que es reiterativo decir sobre la alimentación, sobre la dinámica económica, la dinámica de la interacción entre todas las regiones y los pueblos. Y eso es un tema que sigue siendo una agenda pendiente. Yo señalo dos grandes temas que no han sido abordados con suficiente preocupación o profundidad. Uno de ellos es que la mirada del sector agrario se ha sectorializado. Entonces, quiero decir que se ha hecho una especialización del sector agrario sin sus relaciones de interacción con los otros sectores económicos y de la actividad humana. Entonces pasa a ser, hay un sector, pero no hay una integralidad de sus aportes, tanto los que otorga a los demás sectores como los que recibe de los demás sectores. Esa desarticulación ha hecho que exista un concepto sectorial de la agricultura sin tener el concepto de la integralidad de la realidad nacional. Ese es uno de los grandes, es decir, hay un enfoque excesivamente sectorial y hay una carencia de un enfoque territorial en el cual la agricultura está presente en esta superficie que es el 27% de la superficie nacional. Entonces, ese es un gran tema que no está siendo visto. El segundo es que vivimos en un país, en una realidad globalizada. No somos una isla y por lo tanto hay una dinámica
de muchas relaciones en las cuales el Perú está presente, pero nosotros solo priorizamos a los commodities y no el conjunto de lo que la agricultura significa en la actividad y en la historia de este país. Entonces hay una tendencia en este segundo punto entre la influencia o la percepción de lo que debería ser es la tendencia al monocultivo para la exportación versus una realidad con una mega diversidad de actividad productiva en todas y cada una de las regiones y localidades. Esa desarticulación entre la presión del mercado internacional por commodities y la oferta que el Perú puede tener con una estrategia más diversa para atender esta agricultura mega diversa. Lo monocultivo versus lo mega diverso. Esas son las dos grandes desencuentros que hay. Una desarticulación intersectorial y la integralidad versus el otro que es el commodity y la mega diversidad de la producción agropecuaria. Correcto. Entonces, Estamos hablando si no de esa resolvemos agenda. estas dos grandes contradicciones como Sí. política pública, entonces vamos a estar siempre dependiendo del vaivén de las De acuerdo, y coincidimos ondas del porque mercado internacional. lo que estamos entonces concluyendo en esta primera explicación, Andrés, es que el tema es que falta planificación y esa agenda pendiente está precisamente por este tema de la falta de planificación. En el segundo tema que se ha hablado de los commodities y del monocultivo, hay una pugna y hay una discusión dentro de los especialistas. ¿Cuál es la posición de Andrés Alencastre con respecto a la agricultura familiar y la agricultura de exportación? ¿Pueden convivir en el marco de la realidad peruana, Andrés? Bueno, yo tengo que hacer una contingencia. Yo creo que existe la agricultura familiar en el Perú, pero no puede ser generalizada a toda la agricultura que hay. Un esquema del censo del 2012 identifica 2.266.000 unidades agropecuarias. Unidades agropecuarias, que es un término exclusivamente para fines del censo. Pero por alguna razón, unidades agropecuarias se ha asociado a unidad familiar de agricultura y a eso se le ha llamado agricultores familiares. Si uno mira la realidad, se encuentra en que alrededor del 60% de la actividad agropecuaria está bajo conducción comunal. Es decir, es una agricultura comunitaria en espacios territoriales de las comunidades campesinas y nativas. Entonces hay un 40% de la agricultura que podría identificarse como de conducción de familias, pero que en la realidad, los que conocemos cómo son las montañas y las dinámicas propias de la actividad agropecuaria, no son decisiones individuales, sino son decisiones comunales. Los pueblos, con una cantidad que no son ni se autoidentifican como comunidades, funcionan con una serie de acuerdos, de arreglos para el agua, para la semilla, para el mercado, para la fuerza de trabajo, para la mecanización, para una serie de actividades que es una producción agropecuaria colectiva, aunque no se autodenominen comunidades. Esta realidad solo puede verse de manera descentralizada. Entonces, la exportación debe continuar. Son esfuerzos que ya hemos llegado hasta acá. Lo que yo estoy diciendo es que una política que apueste nacional, que apueste exclusivamente a esto, es incompleta. No puede ser el tema que arrastre a las demás, convirtiendo la megadiversidad en una
vagones de una disminución de la actividad de la producción agropecuaria diversa. O sea, no, hasta este momento nosotros tenemos 38 productos de exportación de los tradicionales y no tradicionales. Y podrían continuar si es así. Pero el desarrollo local, el desarrollo regional, tienen que tener sus propias raíces para la interacción, la capacidad de atender la alimentación local, la alimentación regional, el intercambio y la complementariedad. Entonces, yo no lo pongo como una situación conflictiva entre la agroexportación y la agricultura peruana, porque estamos hablando de menos de 300.000 hectáreas que están exportándose y tenemos 38 millones de hectáreas que constituyen la agricultura en este país. Entonces, la idea es cómo se completa lo que falta en la política pública. Entonces, una realidad mega diversa de producción agropecuaria requiere una descentralización. Y esa descentralización requiere decisiones de política, de la arquitectura institucional, de las capacidades regionales y locales para atender la implementación de esa política pública. Porque los productores, los que hacen la labor de la producción agropecuaria, son las comunidades campesinas y los agricultores en los valles, de manera, con un análisis mucho más profundo, de manera comunitaria, social, es una producción social. No somos farmer, estilo Europa, sino somos, por nuestra topografía, por nuestra historia, por nuestras características de la hidrografía que existe en este país, para la vertiente occidental como para la vertiente oriental y los valles interandinos, son una cantidad de mosaico de uso de la tierra para la actividad agropecuaria. Entonces, esa realidad no está vista, no es considerada cuando solo se ofrece una política pública para la agroexportación, estandarizando el comportamiento del esfuerzo de todos los que tienen una actividad o una posesión de tierras, no de grandes tierras en posesión para el trabajo. Entonces, eso es un poco mi dificultad de entender esta falsa dicotomía. Yo, en síntesis, digo, está bien que exista la agroexportación, está bien que exista la manera corporativa de hacer agricultura, pero lo que está incompleto es la atención a esa cantidad de formas, de muchas formas de agricultura que no están siendo entendidas ni comprendidas, y en esas condiciones quieren ser anexadas, conectadas, acopladas a la dinámica de la agroexportación. De acuerdo. Recuerda, Néstor, que una de nuestras definiciones como país, que nos calificamos y nos insertamos en el mercado mundial, es de ser primario exportadores. Entonces, la idea es, o afirmamos esa tendencia o intentamos buscar muchos más ligaduras o atenciones al mercado exterior y a la atención al mercado interior, con la complementariedad de toda nuestra gran diversidad productiva, con la diversidad de mercados locales que tenemos y con el uso de toda la infraestructura vial que tenemos. Eso significa entonces que estamos hablando, no es correcto, entendemos, no hablar de una agricultura familiar, Andrés, sino hablar en todo caso de una agricultura comunal, por lo ancestral que tiene la agricultura para nuestra vida y para nuestra historia. Esa interpretación es correcta, de hablar de una agricultura comunal, y esa agricultura comunal, o el nombre que tenemos que darle, porque es la agricultura que aporta los alimentos diarios a los peruanos. ¿Cuál es la situación y cómo mejorar esa agricultura? Porque ya la de exportación está caminando, ¿no? Está caminando,
Pero cuando uno mira las cuencas de la vertiente occidental, encuentras agricultura andina. Esa agricultura andina tiene pequeña propiedad agraria, tiene mediana propiedad y tiene agricultura comunitaria. A partir de los 1500 metros en la costa hacia la montaña, uno encuentra una conversión de pequeños propietarios, medianos propietarios y luego propietarios comunales. Recuerda que la comunidad campesina, la comunidad indígena nativa, es una forma de propiedad de gestión comunal, propiedad privada de gestión comunal. Entonces, la idea no es contraponer agricultura familiar versus agricultura andina, la agricultura comunal, sino la agricultura andina considera esa diversidad de formas de realizar la producción agropecuaria. O sea, no hay categorías que estén frente a, sino a entender la diversidad de formas de ejercicio de la agricultura que hay en cada cuenca, en cada región y en cada municipio y localidad distrital. Esa mega diversidad no está siendo suficientemente entendida con la categoría agricultura familiar. Hace unos meses hicimos un conversatorio sobre la agricultura familiar y se vieron las distintas versiones de cómo entender que una sola categoría abarque la complejidad de las formas de ejercicio de la agricultura. El mañana 3 estaremos en un conversatorio sobre gobernanza territorial, donde también tendremos que mirar cómo la agricultura con enfoque territorial promueve las articulaciones intersectoriales e intergubernamentales y todas las formas de agricultura que hay. Ese enfoque es otra mirada que me parece que ya tiene muchos que están en esta línea de razonamiento, pero que no están siendo convergentes a una mirada. Sigue siendo predominante la mirada de la agroexportación con los términos y herramientas de la agroexportación, mientras que hay ausencias muy grandes para las herramientas de una gestión de la agricultura con enfoque territorial, lo cual significa incorporar en la planificación el concepto de pertenencias. En un país mega diverso hay diversidad de pertenencias, pero es así como se construyen los paisajes en este país. Las municipalidades ni el Ministerio de Agricultura construyen paisajes. Esto lo hacen los agricultores organizados en las montañas bajo formas de relación en estas diversidad de agriculturas. Agricultura comunitaria, agricultura privada, de pequeños propietarios, medianos propietarios, pero en una interrelación vertebrados por la dinámica del ciclo del agua estacionalmente. Este es el razonamiento que yo por eso digo con los amigos de una serie de organizaciones gremiales que solo utilizar agricultura familiar es quedarnos cortos frente a la complejidad y a la megadiversidad de las formas de agricultura que existen en este país, ¿no? Ese es el razonamiento, y creo que si esto es asumido por los agroexportadores y por todas las instituciones de los niveles de gobierno, pero también de las otras formas de organización, tendríamos nosotros otros resultados y otra organización del presupuesto y otra organización de las capacidades de gestión de todos los actores que estamos involucrados en el tema de la agricultura en este país. Correcto, correcto. Y ahí cae por su propio peso una pregunta, Andrés. Totalmente de acuerdo que ese es un tema de polémica de la agricultura familiar, agricultura comunal. Es el tema de cómo mejorar, cualquiera sea el escenario. Lo real y cierto es que los agricultores, sobre todo de alimentos, necesitan tecnificar y mejorar su producción. Primer tema. Y el segundo, cómo mejorar la comercialización, que son dos temas que también afectan la economía del productor a través de la intermediación. Cómo superar ese problema
y que realmente se le dé un precio justo al agricultor, Andrés? Mira, en el primer tema, lo que te he mencionado de la existencia de estas 10.800 comunidades campesinas y nativas que tienen el 60%, o sea, el 60% de las tierras agropecuarias dedicadas a la actividad agropecuaria está en esa posesión, pero que se encuentra en cada realidad totalmente entrelazada contra las otras formas de producción agraria que existen bajo otra conducción. Entonces, esa realidad es una realidad territorial que está invisible en el sistema de planificación de los gobiernos subnacionales que tenemos. Hacer visible esta forma de producción y de vida culturalmente determinada en cada localidad es una tarea pendiente. Hacer visibles que los protagonistas de la agricultura en cada distrito son una necesidad que no está vista en el ordenamiento de la planificación de los distritos. Es decir, hay que reconocer que existe una dinámica productiva, cultural, institucional de unidades territoriales subdistritales. La jurisdicción distrital abarca las jurisdicciones comunales y ese reconocimiento significa que hay una planificación ascendente de la producción agropecuaria de estas unidades comunales territorialmente subdistritales hacia los niveles de gobierno. Hacer visible e incorporarlos en la institucionalidad y en el sistema de la inversión pública y del sistema de gestión pública significa una tarea que hasta este momento la excesiva sectorialización y este razonamiento basado en un censo donde las categorías censales han sido trasladadas a categorías productivas y socialmente existentes, ha sido un apresuramiento. Entonces, la primera gran tarea es reconocer que existe actividad agropecuaria en las comunidades y que son unidades subdistritales que tienen que ser incorporadas en la planificación de los presupuestos que manejan las unidades de los niveles de gobierno. Entonces, esa es una primera tarea. La segunda es que al reconocer este tema, la red de caminos, la red de atención a la interconexión entre las comunidades, los pueblos y pueblitos, va a generar y a reactivar esa efervescencia de las ferias comunales y las ferias distritales. Al no reconocerlos, lo que hacen es una estrategia de sobrevivencia de incorporarse al mercado mayor y las carreteras funcionan como canales extrovertores de sacar la producción de la localidad hacia el mercado externo, sea regional o sea nacional o sea internacional. Pero no se articulan las producciones locales en estas antiguas ferias que siempre han cumplido un factor de desarrollo territorial. Y es allí donde es esa ausencia de ahí. Tenemos experiencias de ferias itinerantes en la ciudad, pero no la tenemos en el campo. Esas vertebraciones entre las complementariedades de los pisos ecológicos y de las poblaciones dedicadas a la agricultura para atender una concepción de red, reticular de un sistema de comercialización y por lo tanto de atención a la formación de precios desde esa instancia, desde esa escala de operaciones comerciales. Entonces, eso ha cambiado en los últimos 30 años, porque se ha visto una hegemonía el hecho de exportar y no se ha revisado la función tremendamente potencial de los mercados internos, que no es un mercado, son muchas redes, es una red de mercados. Y allí lo mejor puede ser canalizado. Entonces eso ha fortalecido la red de intermediarios hacia la extroversión, sacar los productos cuanto antes de
en la localidad hacia mercados mayores, cuando todavía tenemos mucho pan que rebanar en todo lo que significa esta red de mercados internos relacionados con los mercados regionales y mercados nacionales. Entonces, hay que concebir que cada unidad territorial tiene necesidades de complementación. Pero para muchos, eso se compensa con la importación de alimentos, porque son más baratos. Pero eso significa que a la larga una dependencia de los factores externos de esta producción alimentaria externa, que es inducida a ser consumida. Nosotros tenemos que tener una mirada muchísimo más de país. Y no estoy en contra de la importación, pero que se deje de producir para hacer una acción preferencial de la introducción de la producción de alimentos importados que sustituyen la actividad económica propiamente dicha de la agricultura local. Eso sí me parece que tiene consecuencias graves, agranda la dependencia y somete a una serie de vicisitudes y movimientos a partir de los precios internacionales. Cuando bajan los precios internacionales de los commodities, los precios aquí internamente no bajan. Cuando suben, todo sube y todo el mundo tiene que acomodarse. Y ya subió y ya no volvió a bajar cuando los precios vuelven hasta a su nivel. Eso solamente aparece en las grandes operaciones, pero a nivel local eso se queda en el precio que se tuvo. Entonces, si uno mira la microeconomía de las realidades locales y entiende cuál es la dinámica económica de la agricultura andina, se va a dar cuenta que eso no está en la academia y no está en las políticas públicas. Eso es lo que yo recomiendo que debería estar en las políticas públicas y en la academia para poder tener una agricultura de nombre nacional que se articule con toda la larga acumulación de conocimientos y saberes que es manejar la agricultura de montaña, la agricultura en los Andes, la agricultura en las cuencas andinas, a partir de la organización comunitaria de las poblaciones. Correcto, y lo cierto Andrés, es que son varios actores que tienen que intervenir en estas soluciones, en estas alternativas y en estas situaciones diferentes, costa, sierra y selva, porque no es posible que maíz duro sea importado cuando se puede hacer, pero eso forma parte pues, de las soluciones en las que son varios actores que tienen que intervenir desde las autoridades municipales, gobierno regional, gobierno nacional y pasando por los sectores, el Ministerio de Agricultura y los otros sectores de transportes para el tema de vías. Es una problemática que la vamos a tratar seguramente más adelante. La propuesta está hecha, como se ha explicado Andrés, para tratar el tema de el conversatorio, que es el día de mañana, porque tiene también que ver con lo que estamos conversando, de las soluciones transversales que se tiene que dar a un sector tan importante como es la agricultura. Y es este conversatorio que lo tenemos ya en pantalla para el detalle, estimado Andrés, el conversatorio Territorio y o Jurisdicción Territorial, Dilema de la Planificación. Los objetivos están ahí, pero quisiéramos el detalle y los participantes que van a estar desde las 5 de la tarde en el local de Apia, que está en Pablo Bermúdez, en la cuadra 3, y ese es el día de mañana. El detalle de este importante conversatorio que lo organiza la Asociación Civil para la Gestión del Agua en Cuenca, conocida también con Agua C, Andrés. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el día de mañana a las 5 de la tarde, en el local de Apia, Pablo Bermúdez 375, estaremos dando inicio a este tema. Nuestra preocupación es que el término territorio tiene muchos significados y han perdido la esencia de lo que hay. Para recuperar
el uso de este término y sus implicancias político-institucionales, culturales, es que hemos escogido 4 ponencias y la primera va a estar, que va a hablar sobre territorio en las comunidades nativas. La segunda, eso significa pues que la experiencia de Carlos va a estar vertida cómo y qué significados tiene el concepto de territorio en las comunidades amazónicas. Ahora que tenemos una serie de temas que son controversiales respecto a la tala, a la caza, a la minería en ríos, a la explotación petrolera y a una defensa de los derechos culturales y de tierras que están siendo agredidas. La segunda es una exposición de Valerio Paucarmaita, director ejecutivo del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco, y que nos va a compartir el concepto territorio en una experiencia en curso en la laguna, en el complejo de la cuenca lacustre altoandina de Piura y Corimarca, que está en el distrito de Chinchero de la provincia de Anta, en el Cusco, y que tiene una serie de experiencias respecto a su relación con la ciudad del Cusco en el abastecimiento de agua potable, pero también una larga historia de lo que significa la producción artesanal, la producción agropecuaria biodiversa y la presencia del aeropuerto internacional que está allí. Entonces es unos cambios que están sucediendo en la construcción de ese territorio. La tercera es un aporte del arquitecto José Canciani, amigo, que es un profesor de la Universidad Católica y que ha estado estudiando lo que son la construcción de los paisajes culturales. Este elemento que está ausente en muchas de las decisiones de lo que significa paisaje cultural, que es una construcción de todas las actividades que dan la supervivencia de las poblaciones. Y él va a hablar, espero que de la realidad de Sondondo, pero desde una perspectiva relacionada a lo más alto. Y luego, como cuarto punto, me toca a mí hablar sobre la gobernanza territorial, que es un poco la prolongación de lo que estamos hablando con casos concretos donde hay una perspectiva desde lo local hacia una construcción ascendente de la planificación. Nosotros tenemos una planificación descendente, de arriba hacia abajo, donde determinados grupos se especializan en decir lo que los de abajo, en la escala más próxima a la realidad, tienen que hacer. La planificación ascendente explica a los que están en la siguiente escala lo que están haciendo para que pueda ser recogido. Entonces son el encuentro, por eso se habla de dilemas de la planificación, en el que el Perú tiene que ser puesto en cuestión si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal o qué deberíamos hacer para construir una situación de progreso y bienestar para todos. En el tema de la exposición tuya de la gobernanza territorial, ¿qué tanto se ha avanzado en este criterio que es, digamos, novedoso de ver la realidad y la experiencia para la toma de soluciones de abajo hacia arriba? ¿Qué tanto se ha avanzado en el trabajo de gabinete, en el trabajo de las instituciones y de los investigadores, como el caso tuyo? ¿Y qué es lo que está faltando? Decisión política seguramente. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad de este recoger las experiencias de abajo hacia arriba? Bueno, hay una cantidad de comunidades y de municipalidades y de instituciones de la sociedad civil preocupadas en darse cuenta que las actuales políticas y la implementación de presupuestos con esta mirada sectorial y fragmentada por una dispersión de proyectos
que están allí construyéndose no está incidiendo de manera suficientemente fuerte como para alimentar las capacidades de gobierno desde unidades subdistritales. Los propios alcaldes no están preparados para atender la dinámica productiva de su jurisdicción. Entonces, de esta multitud de experiencias, lo que estamos viendo es que cada una aporta, pero falta un elemento articulador de estas experiencias que permita formular políticas, desde abajo hacia arriba. De tal manera que los planes de vida, los planes comunales del uso de las tierras para fines agrarios y no agrarios dentro de las comunidades pueda ser incorporado en el plan concertado de las municipalidades con visión de cuenca, y es así ascendente al otro, de tal manera que no haya una repetición de proyectos de escala local ejecutados por unidades ejecutoras de alcance nacional, sino una potenciación de las capacidades locales para atender ese tipo de reflexión. Entonces, podemos hablar de los intentos que se avanzó en Cuchoquecera, en la comunidad, una localidad de la comunidad de Quispillacta, en el distrito de Chuschi, en Ayacucho, en la cuenca del río Cachi, donde está el reservorio, la presa de Cuchoquecera, donde se trabajó con la población este tipo de reflexiones. En Chillarazo, en Chocoro, en San Andrés de Tupicocha, y así estamos en una serie, pero podemos hablar de lo que hace en el sur andino, en la cuenca del río Cailloma, en lo que se hace en todas las experiencias que se llaman de siembra y cosecha de agua, que son múltiples, pero que no están interrelacionadas, interactúan con otras experiencias de los vecinos. Entonces, hay una gran tarea que es, ¿por qué no relacionarnos, juntarnos en una mirada reticular, de redes, de tal manera que lo que se haga a nivel comunal, lo que se haga en las unidades territoriales de las comunidades y los pueblos, puedan ser recogidas en la planificación del presupuesto distrital, y a su vez estas interrelacionadas con otras de las actividades del presupuesto municipal para potenciarlas. Esta mirada de simultáneamente ascender pero interrelacionar en cada escala es algo que está ausente. La interrelación no puede ser una responsabilidad de una unidad de gobierno, tiene que ser de todos los actores en los distintos sectores que están dentro de la unidad territorial. Es un estado de conciencia el que estamos ahora promoviendo, de ser todos, primero lo integral y después lo sectorial, pero en la realidad todo está interrelacionado, es interdependiente y está interconectado. Entonces, recuperar la cantidad de experiencias que están aportando a este razonamiento, pero que no son escuchadas y aparecen como lunares, es una tarea que creo que debe ser asumida con seriedad de parte de los que están tomando decisiones ahora. Entonces, seguir haciendo una serie de inversiones en obras y en intervenciones que están dispersas e inconexas no ayuda a la formación de capacidades de gobierno en cada una de las escalas. Entonces, esa mirada yo pienso que debe ser considerada con más seriedad, con mayor responsabilidad, y de allí nuestra decisión de insistir en estas reflexiones y esta formación de una corriente de ideas que nos permita atender los problemas que ahora tenemos. Exactamente, Andrés, y este conversatorio del día de mañana a partir de las 5 de la tarde tiene
evidentemente este objetivo y de comprometer y de sensibilizar a todos los actores que tienen que intervenir en el tema de las soluciones satisfactorias a la agricultura, a la ganadería y a la agricultura de nuestro país en beneficio de los productores, que son la razón de ser de toda la actividad. Reiteramos entonces la invitación, vamos a poner en pantalla, Andrés, la información del conversatorio del día de mañana. A partir tenemos ahí la información macro del evento con la explicación de los 4 expositores que tienen que ver con la gobernanza finalmente, del 3 de mañana 3 de julio a partir de las 5 de la tarde, si podemos poner también la dirección Lucero, la dirección, el lugar, Pablo Bermúdez 375 Jesús María, este es el local de la asociación, de la APIA, Andrés, ¿no? Bueno, también va a haber una conexión para las personas que no puedan asistir Ah, personalmente de acuerdo, en la dirección de Facebook de Aguacé. Poner nomás Facebook Aguacé y inmediatamente a las 5 estarán ya en la sala de de las acuerdo. O sea, exposiciones los que no puedan en la presencialmente tienen la comunicación posibilidad de virtual. seguir de manera virtual el evento a través de Aguacé, Sí, en el Facebook de Aguacé. efectivamente. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y es a partir de las 5 de la tarde la invitación entonces reiterada, Andrés, a los especialistas, a los profesionales del agro, pero también los investigadores y medios de comunicación que puedan estar interesados en la problemática y las soluciones satisfactorias y reales para los hombres y las mujeres del campo. Palabras finales de las potencialidades de la agricultura en nuestro país, Andrés. Bueno, muchísimas gracias y recordar que participar en este conversatorio permitirá una mirada más crítica, más reflexiva, con mayores elementos de juicio para 3 cosas que están en la mesa. Una es la nueva ley de promoción de la agricultura, con un conjunto de conclusiones que tiene. Una segunda, la relación para la gestión del agua, que está siendo bastante eh, controversial, y toda la institucionalidad que está allí. Y una tercera, que es este tema de un proceso de cambio de uso de tierras en las zonas circundantes, periurbanas, en desmedro de la agricultura. Entonces, estas 3 temas, estas 3 preocupaciones intentarán ser abordadas con las intervenciones de mañana. Yo agradecería a todo el público asistente a tu programa que pudieran conectarse y tener esta oportunidad de intercambiar, interactuar con los ponentes y sacar conclusiones para mejor en nuestro país. Muchísimas gracias por la Gracias. oportunidad, Néstor, y Gracias para el también. programa de Abriendo Puertas. Gracias también por la explicación, por la experiencia, el transmitir las experiencias de soluciones al agro. Sí es posible las soluciones con planificación. Gracias. Andrés Alencastre Calderón, ex ministro de Agricultura y amigo de BIS Televisión. Gracias, un abrazo y todos los éxitos al equipo que está organizando el conversatorio, Andrés. Un abrazo.